¿Sabías tú que Dios no se complace en el pecado? ¿Qué es el pecado? El pecado es errar en el blanco, aquello que no te sale, aquello que no te funciona. Pero algo que tú tienes que saber es que todo funciona y se realiza en la permanencia de la presencia de Dios. Para esto solo se necesitan tres factores: fe, obediencia y sometimiento. La palabra sometimiento es lo que el mismo apóstol Pedro dice: humillaos, es reconocer a una autoridad mayor. Vayamos al Antiguo Testamento porque ahí están las bases de todo. Esdras capítulo 9 versículo 15, en la versión BLP, la palabra del Señor dice así: Esdras 9:15. Oh Señor Dios de Israel, eres justo, pues has permitido que sobreviva este resto que ahora somos. Aquí estamos ante ti con nuestras culpas. Son ellas precisamente las que nos impiden permanecer en tu presencia. ¿Cómo es que Esdras está diciendo que esos errores, esos problemas no le permiten estar en la presencia, pero sí están en la presencia? Bueno, déjame contarte. Primero te voy a hablar acerca del Antiguo Testamento y luego en el Nuevo. Pero en ambas hay una palabra que se llama misericordia, y si la ponemos a profundidad es la palabra amor. Dios te ama. Dios te ama. Esdras dice: si no fuera por tu amor no estaría delante de ti. En el Antiguo Testamento el sacerdote era el encargado por todo el pueblo de hacer una expiación de un determinado animalito, y eso hacía que el pueblo ganara, si el sacrificio era acepto, un año. Después de la cruz, con la muerte de nuestro Señor Jesucristo, Nuevo Testamento, todo aquel que le recibe en su corazón y que se lava en la sangre preciosa del Cordero es salvo, una vez y para siempre. No tienes por qué volver a hacerlo. Pastor, pero ¿qué pasa si alguien falla, si alguien cae, si alguien comete errores como seres humanos que somos? La Biblia dice que abogado tenemos para con el Padre. Tú te arrepientes y vuelves a Él, te reafirmas y caminas en base al Santo Espíritu de Dios. Pero según la Biblia, el pecado en términos generales es el alejamiento del hombre de la voluntad de Dios, que es su palabra. ¿Qué es la voluntad de Dios? Es hacer y cumplir lo que está escrito. Algunas personas dicen que el pecado es errar al blanco. Sí, yo podría agregar es no obtener resultados, no recibir el favor de Dios. Y muchas veces estas acciones, emociones o sentimientos o pensamientos van en contra de lo establecido de Dios, porque es nuestra naturaleza caída la que reacciona. Te dejo de tarea que leas 1 de Juan 3:4 y 1 de Juan 5, versículo 17. La Biblia dice que pecar es hacer lo malo o injusto a los ojos de Dios, o no hacer lo que es correcto. Esto tú lo puedes hallar en Santiago 4:17. Pero la pregunta queda: ¿por qué pecamos? ¿Por qué los grandes hombres del ayer que le servían a Dios le fallaron? ¿Por qué ahora? ¿Por qué, pastor? Déjame decirte, a través de Adán, la herencia inclinada del pecado entró en la raza humana y los seres humanos se volvieron pecadores por naturaleza. Cuando Adán pecó, su naturaleza interior fue transformada por su pecado de rebelión, acarreándole la muerte espiritual y la depravación, la cual pasaría a todos aquellos que fueran después de él. Por eso, todo ser humano peca irremediablemente. Esta es la condición conocida como la herencia del pecado. Así como heredamos características físicas de nuestro padre, así también heredamos nuestra naturaleza pecaminosa de Adán, que se conoce como naturaleza caída. Por eso es que tú te das cuenta que tu carne, escucha bien, se opone a las cosas de Dios.
Te pongo 3 ejemplos claros. Cuando tú quieres leer la Biblia te da sueño. Cuando tú quieres orar siempre va a haber problemas en que te vienen pensamientos, en que va a haber alguien tocando tu puerta, en que el teléfono va a sonar, eso se llama opresión. Y muchas veces el cuerpo no quiere, se siente incómodo. El cuerpo no quiere congregarse. El cuerpo cuando va a la iglesia, pues ahí está, que siente que hora va a terminar, porque el cuerpo no está a gusto. Uno tiene que llevar la naturaleza caída sometida al Santo Espíritu. Por eso es que el rey David lamentaba esta condición de la naturaleza humana caída. En el Salmo 51:5 él dijo: he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre, haciendo alusión a su naturaleza caída. Ahora, existen 3 tipos de pecado. Pecado heredado por la naturaleza caída, pecado imputado a causa de la ley, pecado personal por falta de Cristo en el corazón o la falta de sometimiento al Santo Espíritu de Dios. Porque surgiría otra inquietante. Pastor, ¿por qué las personas después de haber llegado a Cristo siguen cometiendo los mismos errores? Es sencillo. No te has sometido al Santo Espíritu. Todavía sigues mandando tu carne, tus emociones, que si a ti te gusta, que no te gusta, que el cuerpo no quiere, cuando el cuerpo no tiene que mandar nada. Cuando son las cosas de Dios, es las cosas de Dios. Pero muchas veces dicen: ay, pastor, es que me siento triste, me siento aquí. Deja la tristeza. Ve delante del Señor, llora, saca toda impotencia, pero tú tienes que estar al frente para que Dios siga obrando en ti. En Efesios capítulo 1, versículo del 5 al 7, Dios habla hoy, la palabra del Señor dice así: nos había destinado a ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, hacia el cual nos ordenó según la determinación bondadosa de su voluntad. Esto lo hizo para que alabemos siempre a Dios por su gloriosa bondad, con la cual nos bendijo mediante su amado Hijo. En Cristo, gracias a la sangre que derramó, tenemos la liberación y el perdón de los pecados, pues Dios ha hecho desbordar sobre nosotros las riquezas de su generosidad, dándonos todo sabiduría y entendimiento. ¿De qué está hablando? 3 cosas principales. Tú eres hijo de Dios adoptado. Dios te ha dado las armas para seguir adelante. Y esas armas son, escúchalo bien, lo que dice al final: sabiduría y entendimiento. Y con Dios todo es posible. Alguien podría preguntar: pastor, ¿qué debo de hacer? Te voy a regalar 3 citas en esta oportunidad. Número 1, tienes que saber a quién andas cargando. Y por eso te voy a dejar de tarea que leas Romanos 7 del 14 al 25. Ahí te va a hablar de la diferencia o de las 2 naturalezas. Te va a hablar de la ley espiritual y la ley carnal. Pero que en el nombre de mi Señor Jesucristo, con tu decisión, tú vas a salir adelante. Si tú conoces quién eres, si tú sabes con quién estás tratando, si tú sabes lo que eres capaz de hacer o lo que no puedes hacer, entonces tú vas a tomar decisiones y vas a ir a Cristo. Número 2. En Romanos 8.1 nos dice la palabra, y tú puedes leerlo, Romanos 8 del 1 al 11, de que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Pero aquí está el requisito: los que no andan conforme a la carne. ¿Qué es esa expresión? Los que no le hacen caso a la carne. Pastor, ¿cuándo yo no tengo que hacerle caso a la carne? Cuando no quiere orar, cuando no quiere ayunar, cuando no quiere leer, cuando no quiere buscar el rostro del Señor, cuando no quiere honrarlo. Ahí tú no tienes que hacerle caso, porque ahí la carne, tus pensamientos, tus decisiones, tus emociones no caben, porque Dios no se equivoca. Dios no te va a pedir algo que no está a tu alcance. Puedes hacerlo. En otras situaciones, tú vas a decidir cuándo sí y cuándo no. Ahora, más adelante, dice en el versículo 9, que no vivimos según la carne. Esto se llama un estilo de vida.
Por eso es que no es religión. El evangelio del reino no es religión, es un estilo de vida. La razón número 3, Mateo 11 del 28 al 30, este sí te lo voy a leer, dice: vengan a mí los que están cansados y afligidos, y yo los haré descansar. Si en tu vida hay cansancio, estás afligido, estás preocupado, no hayas cómo resolver este dilema en tu vida, dice la palabra: ven a Él. 29 dice: lleven mi yugo, eso es decisión. Aprendan de mí, eso es tomarse el tiempo para resetear nuestra mente, para resetear nuestro espíritu y vivir en base a lo que Dios ha establecido en su palabra. Dice: lleven mi yugo, aprendan de mí que soy manso y de corazón humilde, y así hallarán descanso para el alma. Lo primero que a Dios le interesa es el alma. Si tu alma descansa, tu cuerpo descansa también. Y dice el versículo 30: porque mi yugo es fácil de llevar y mi carga es ligera. Pastor, ¿por qué dice que es ligera? ¿Por qué dice que es fácil? Porque no la llevas tú. Si tú en este momento le dices: Espíritu Santo, yo quiero hacer las cosas diferentes, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, yo aplico lo que la palabra del Señor dice, entonces vas a ver que sobrenaturalmente tú te empiezas a mover. ¿Dónde está todo? Al alcance de tu boca. Si tú quieres tomar la decisión en estos momentos, te invito a que vengas conmigo. Oramos y decimos: Padre, gracias, porque hoy tomo la decisión de someterme al Santo Espíritu de Dios. A que con tu ayuda voy a leer la palabra. A que con tu ayuda, cuando la carne no quiera, voy a hacer ayuno para someter la carne. A que cuando no quiera orar es cuando más debo de orar. A que cuando debo congregarme es cuando más debo de congregarme, hacer el tiempo, quitar todo obstáculo y buscar el rostro del Señor. A que cuando te quiera honrar con mis finanzas, que la mente no me diga que te va a hacer falta, que no vas a tener, que no te va a alcanzar, sino que la silencio en el nombre de Jesús, porque sé que en la medida que yo doy, yo recibo. Que cuando la mente me quiera decir: no hables de Dios porque te van a maltratar, te da pena, yo silencio esas voces porque yo tengo que hablar de la obra maravillosa del Señor. Y que tú no vas a andar corrigiendo a nadie, tú no le vas a andar señalando el pecado a nadie, sino que al contrario, tú vas a orar por la persona para que Dios se revele. Tú vas a ser de ayuda, de bendición, y que tú vas a llegar a lugares y personas donde otros no han podido llegar. Padre, gracias porque nos sometemos a ti, reconocemos nuestro error si no hemos estado haciendo todas estas cosas que se han mencionado. Gracias porque eres grande, porque eres bueno, y para siempre es tu amor y tu misericordia. Te pedimos perdón, reconocemos nuestro error, reconocemos que la rebeldía, el desánimo, la tristeza, la ansiedad, la falta de obediencia ha estado presente en nosotros, pero ya no más. Decidimos caminar en pos de tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.